Bien, el día de hoy vamos a ver el funcionamiento del equipo BLF de la marca High Voltage. En este caso tenemos el modelo BLF34E. Las funciones que vamos a ver son idénticas o es similar al funcionamiento del modelo BLF65E. La única diferencia es que este modelo genera hasta 34 kV pico y el modelo BLF65E hasta 65 kV pico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vemos el modelo, el BLF34E, su panel frontal donde tiene una antena, que todo lo que ahorita voy a hacer desde el panel frontal lo puedo hacer también con mi computadora, es decir, controlarlo remotamente con el software E-Link que se suministra con el equipo. Tengo una llave en el cual me va a permitir deshabilitar o habilitar la salida de alta tensión. En el equipo un LED de encendido que me indica el estado de, ahorita por ejemplo no hay alta tensión presente, pues está verde. Cuando va a empezar a generar se pone en amarillo y en rojo cuando está generando alto voltaje. Los botones para paro de la prueba, para aceptar, por ejemplo ahorita le doy a aceptar al error que me apareció. Y un conector para insertar una memoria USB y descargar los resultados que se pueden almacenar en la memoria del equipo, copiarlos a una memoria USB y visualizarlos en el software E-Link. Entonces, ¿cuáles son las conexiones del equipo? Tenemos en la parte izquierda el cable de alimentación. En este caso, desde 100 volts hasta 240 volts se puede alimentar. Podemos alimentarlo con un generador portátil. Ahorita tenemos 127 volts de corriente alterna, no es necesario. Un cable USB que básicamente es para actualizar el firmware del equipo y el botón de encendido. Y del otro lado del equipo tenemos lo que es la conexión del cable de salida de alta tensión y la puesta a tierra, una mariposa donde estoy haciendo un nodo de corriente. En uno de los cables estoy mandando o haciendo la puesta a tierra del equipo y el otro para la pantalla del cable bajo prueba, que aquí vemos es el cable que ahorita vamos a probar, un cable XLP clase 15, en el cual tenemos en su punta conectado el cable de salida de alta tensión del BLF, el cable verde con amarillo, la puesta a tierra de la pantalla. Luego ahí vemos el gancho, un gancho de descarga que igual se manda a tierra, que al finalizar la prueba, siempre por precaución, el BLF hace una descarga automática al final de la prueba, pero siempre es necesario o de mayor seguridad hacer una descarga manual con ese gancho de descarga, ¿no? Entonces ya tenemos las conexiones realizadas en el cable. En este caso vamos a probar un cable con una longitud de aproximadamente 60 metros, el cual está ya tendido. Y en el otro lado, cuando vamos a ejecutar la prueba, ambas puntas deben de estar completamente preparadas, ya sea con sus terminales o en este caso ahorita la punta preparada en ambos lados de esta misma forma. Entonces ahorita vamos a empezar, vamos a correr una prueba. El equipo se puede usar de dos formas, una forma manual y forma automática. Ahorita vamos a ver la forma manual. Por ejemplo, en la primera opción dice avanzado. Yo aquí puedo configurar la fecha, la hora, el formato, día, mes, año, cómo quiero visualizar las unidades de voltaje en valor pico, valor RMS. Ahorita lo voy a dejar en valor pico, la comunicación USB. Si yo quiero ver las pruebas que tengo almacenadas en el equipo, le doy ahí enter y las va a borrar. Un identificador y en este caso el modelo BLF34E y la versión de firmware me aparece en la parte final del equipo. Eso es lo que yo puedo hacer en el menú avanzado. Ahorita le digo done. Entonces, para ejecutar una prueba manual, básicamente presiono aquí en IoT Setup y aquí hago la configuración de la prueba, en el cual le digo qué tipo de forma de onda quiero generar, enter, una onda senoidal, una onda cuadrada o tensión con polaridad positiva, tensión directa o tensión directa con polaridad negativa. Ahorita vamos a hacer una prueba BLF, entonces vamos a hacer una onda senoidal. ¿A qué frecuencia de prueba? La más alta es una frecuencia de 0.1 Hz y de ahí yo puedo seleccionar un diferente o un valor que yo requiera de frecuencia de prueba. Pero si yo no sé qué valor
de prueba o de frecuencia voy a ajustar, puedo seleccionar el modo auto y automáticamente el equipo calcula o define la frecuencia más adecuada dependiendo de la longitud del cable, que por ejemplo a 0.1 Hz es la frecuencia estándar, la que se recomienda hacer la prueba a cables de media tensión. Pero por ejemplo en este modelo yo puedo probar aproximadamente a 0.1 Hz un cable de una longitud de unos 1800 o 2000 metros, ¿no? Dependiendo de la clase de aislamiento, si es al 100%, 133, su calibre, etcétera. Pero si yo tengo un cable más largo, 5 kilómetros, 7, entonces para saber cuál es la frecuencia adecuada, pongo el modo automático y el equipo va a calcular automáticamente la frecuencia más adecuada. Entonces ahorita vamos a hacer la 0.1 Hz, luego fold. ¿Qué quiero que haga? ¿Cómo se comporta el equipo cuando haya una falla? Por ejemplo, por default viene overload on arc, que significa que inmediatamente cuando haya un arco eléctrico va a parar la prueba el equipo. Y si yo lo pongo en modo run, va a ser un quemado en el punto de falla, van a tener unos ciclos más la tensión de prueba y va a parar la prueba, pero lo que va a hacer es que va a estar quemando hasta que esa falla se me haga de baja impedancia, ¿no? Entonces ahorita lo dejo en modo overload y básicamente en modo manual solamente tengo que definir el tipo de forma de onda, qué frecuencia, y el voltaje yo lo voy a incrementar manualmente. Y lo que me recomienda la norma de AAA 400.2 del 2013 es cuál es la duración de la prueba. Recomienda entre 30 y 60 minutos. Lo estándar es hacerlo o lo mínimo a 30 minutos y lo óptimo a 60 minutos. Y el voltaje de prueba va a ser dependiendo de la clase de aislamiento del cable, que en este caso ahorita vamos a hacer la prueba de este cable clase 15. Entonces la norma del IEEE para una prueba de aceptación cuando es un cable nuevo me recomienda aplicar un voltaje de prueba de 30 kV pico. Entonces básicamente yo le digo start y vamos a empezar desde cero. Entonces yo empiezo a subir el voltaje. Yo recomiendo ir haciendo incrementos, por ejemplo de 5 kV. Voy viendo que los valores se mantengan estables, que no haya ningún rompimiento en el punto donde estoy aplicando el voltaje de prueba ni en el otro extremo. Voy subiendo 10 kV. ¿Qué voy visualizando? La tensión de prueba, la corriente, el valor de capacitancia del cable bajo prueba. Y este equipo también puede hacer medición de tangente delta conectando el módulo de tangente delta, el modelo TD65E. Y si hago una prueba de BLF más tangente delta, aquí estaría visualizando el valor de tangente delta. Entonces ahorita incremento 15 kV. Entonces esta prueba manual es como cuando se utiliza un equipo con un variac, en el cual yo voy incrementando el voltaje de prueba. Voy viendo que todo se vaya comportando de forma correcta, que no vaya a haber algún arco. Entonces ya voy llegando a 25 kV. Entonces ya aquí está el voltaje que yo deseo y aquí va a ser el voltaje al cual ya va a llegar el equipo de la selección que yo acabo de hacer. Entonces bueno, ya aquí tengo los 30 kV, el valor de corriente a esta tensión a 30 kV, y finalmente yo aquí veo este cable tiene una capacitancia de 0.015 microfaradios. Entonces ya que llega el voltaje de prueba, es mantener ese voltaje de prueba, ver que no haya una ruptura, ningún arqueo durante la prueba y completar un tiempo de prueba de 30 minutos de acuerdo a lo que me recomienda la norma, ¿no? Entonces prácticamente en una prueba debo solamente confirmar que la corriente se me mantenga estable, la tensión pues va a estar ahí 30 kV y el valor de capacitancia pues no va a cambiar, ¿no? Porque ya esa es la capacitancia del cable. Entonces ahorita por ejemplo, bueno, vamos a hacer nada más
Vamos a dejar que corra hasta 27 minutos. Se dejaría los 30 minutos. Ahorita vamos a, para no mantener o esperar los 30 minutos, y le vamos a dar stop. Pero para que vean que esta es la prueba de forma manual. Y ahorita vamos a hacer una prueba de forma automática. Entonces ahí va 5. Entonces estamos corriendo. Ahorita son 3 minutos. Le digo stop. Observen cómo el equipo automáticamente baja el voltaje a 0. Me muestra una pantalla de los resultados de prueba con el valor de tensión aplicado, la corriente, la capacitancia y la frecuencia de prueba. Aquí le digo guardar como. Le doy un nombre. Borro todo lo que me pone. Automáticamente me pone el nombre del archivo en base a la fecha y la hora. Entonces aquí yo escribo el nombre que yo quiero. Recomiendo que pongan el nombre del circuito que prueban. Por ejemplo, aquí le pongo prueba fase A y le pongo C1 del circuito 1, por ejemplo. Entonces ya le digo guardar y ya está guardada. Ahora vamos a hacer una prueba automática. Ahora me voy. Entonces, para hacer una prueba automática, primero debo de crear un perfil de pruebas, que en este caso se hace en el menú avanzado, Advanced, y aquí tengo uno que dice Profile. Le doy ahí Enter, y entonces aquí yo puedo crear perfiles de prueba dependiendo de lo que yo vaya a probar. Por ejemplo, puedo crear un perfil de pruebas de aceptación para cables de clase 15, de aceptación para cables de clase 25, de 35, igual prueba de aceptación para cables de clase 15, de clase 25 y clase 35, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacerle uno new y le voy a poner ejemplo. De 15 kb y accept, que es una prueba de aceptación. Le digo done y luego ya me aparece aquí el nombre que yo acabo de asignar, y debo de configurar qué parámetros quiero que genere una onda senoidal a una frecuencia de 0.1 Hz, modo de pararla cuando hay una falla, overload on arc. Y entonces aquí yo voy a crear dos pasos, por ejemplo, para llegar al voltaje de prueba deseado. El paso 1, le doy enter, y por ejemplo el paso 1 que aplique 15 kb, duración 1 minuto. Es decir que en 1 minuto va a aplicar 15 kb, y luego que pase al paso 2, que ya serían 30 kb, y ahora sí 30 minutos. Y ahí está paso 1 y paso 2. Le digo done y ya quedó guardado. Entonces me salgo y me voy al menú principal. Entonces, si una persona va a ejecutar pruebas y ya tienen pruebas o perfiles creados, yo me voy a la opción donde dice ahora Save TC Top y busco dentro de las pruebas que yo tengo grabados los perfiles el que yo quiero utilizar. Y por ejemplo ahorita voy a buscar el que acabo de crear, que dice ejemplo 15 kb de aceptación, prueba de aceptación. Le digo start. Entonces al darle yo start, automáticamente dos veces start. En el paso 1 configuré 15 kb por 1 minuto, entonces por eso el timer ahorita empezó de 1 minuto o 60 segundos hacia atrás. Observen, ya tengo 15 kb, el valor de corriente a 15 kb y el valor de capacitancia. Ahora, si yo muevo la perilla, ya no puedo manipular el voltaje de salida, es decir, ya está fijo, porque le programé que en el primer paso me mantenga 15 kb por 1 minuto. Entonces esto me sirve para ya visualizar que todo esté correcto. Si hubiera un arco, que hubiera una terminal o un cuerpo en tema alarmado y me hace un arco, paro la prueba y no necesito llegar a la tensión de 30 kb, que sea la prueba recomendada para clase 15. Entonces, y si no, ahorita corre el minuto, está el voltaje de prueba
ya va a pasar al paso 2. Si observen, aquí va cuenta regresiva y ahora me pone aquí paso 2 y ahora incrementa a los 30 kb. Ahorita va a ponerme el nuevo valor de tensión que está aplicando, que es el paso 2, el valor de corriente y el valor de capacitancia del cable bajo prueba. Y entonces ahora sí sería esperarnos a que transcurran los 30 minutos que me recomienda la norma para que yo esté monitoreando y bueno, ejecutando la prueba, que en este caso se conoce, a fin de cuentas, un VLF es un high pot de corriente alterna, que en lugar de que me genere una tensión de prueba a 60 Hz, me la está generando a una muy baja frecuencia, y en este caso ahorita es a 0.1 Hz, ¿no? Entonces la prueba VLF es una onda senoidal, una tensión senoidal lenta, porque observen cuánto se tarda. A 0.1 Hz, 5 segundos en el semiciclo positivo y 5 segundos en el semiciclo negativo, es decir, para hacerme un periodo total o un ciclo completo de la onda senoidal se tarda 10 minutos en muy baja frecuencia a 0.1 Hz. Si yo bajo la frecuencia de esa onda senoidal, obviamente va a ser todavía más lenta, ¿no? Entonces aquí se dejaría correr la prueba la media hora. Ahorita lo voy a parar, nada más lo voy a dejar 2 minutos. Pero ustedes, cuando ya transcurra la media hora, automáticamente el equipo baja el voltaje a 0 y me manda a la ventana para que yo guarde la información de la prueba o le dé un nombre de la prueba, ¿no? Entonces ahorita ya va a transcurrir los 2 minutos. Y como todo en una prueba de alta tensión, es bien importante la seguridad, es decir, acordonar en el punto de prueba, que no se acerque nadie, que haya cintas delimitantes, usar su equipo de seguridad y guantes de seguridad. Entonces aquí les voy a dar stop, baja el voltaje a 0, le doy guardar como, borro nuevamente el nombre que me da por default el equipo y ahora le pongo aquí por ejemplo otro nombre, aceptación, accept, le pongo 15 kb de automático, ¿no? Nada más para saber. Entonces le digo done. Entonces ya los resultados o esta prueba quedó guardada en la memoria del equipo. Le doy aquí cancel, me voy en avanzado y aquí ahora tengo test, le doy test y aquí tengo los resultados guardados. Por ejemplo, tengo un listado de las que he hecho, pero aquí tengo las últimas dos que yo acabo de hacer: aceptación 15 kb y prueba FC1. Entonces estas yo inserto una memoria USB aquí en el panel frontal, le puedo decir copy y lo va a copiar y va a dejarme el resultado aquí en la memoria del equipo. Si le doy move, lo quita de la memoria del equipo VLF y me lo manda a la memoria USB. Ya que los copié, ya los puedo visualizar y ejecutar el reporte.